Saludos señoras, señores y bienvenidos a este tiempo para la información en Canal Palma del Río. Como siempre, gracias por estar ahí y por participar de la información que les ofrecemos. Hoy queremos seguir analizando la política local, la política de esta ciudad, y lo vamos a hacer con el nuevo portavoz del Partido Socialista en Palma del Río, con el portavoz del PSOE, Alejandro Marco. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, José, y gracias por invitarnos a vuestro plató. Como siempre, invitamos a todos los partidos políticos a que pasen por esta mesa, que nos cuenten sus impresiones, que hablemos un poquito de la política municipal. Pero bueno, es la primera vez que le tengo en este plató, es la primera vez que nos visita. Muchos de los palmeños lo han empezado a conocer en los plenos, pero bueno, es el nuevo portavoz del PSOE y me gustaría saber un poquito más de usted. ¿Cómo llega a la política municipal? ¿Cómo recibe la llamada del Partido Socialista, de Esperanza Caro de la Barrera, me imagino? ¿Y cómo decide participar de este proyecto? Cuénteme. Bueno, pues lo primero decir, nada, que llevo aquí en Palma desde el año 2006, no soy palmeño y quizá por eso pues es verdad que sea necesario que explique un poco aquí de dónde vengo, ¿no? Bueno, en fin, llego aquí en el año 2006 y desde 2008 empiezo a trabajar en el Instituto Antonio Gala. Yo soy profesor de secundaria, yo obtuve mi plaza ya en el año 2008 aquí en el instituto. Y bueno, y mi llegada a la política, bueno, desde hace aproximadamente unos 13, 14 años, creo recordar, me afilié a la agrupación municipal de aquí del PSOE de Palma del Río. Yo siempre he tenido una ideología de izquierda y además, bueno, pues también por afinidad familiar, porque bueno, tradicionalmente la familia de mi mujer, mi suegro, han sido miembros del partido histórico y muchas amistades con las que también comparto muchas cosas que me hicieron pues afiliarme en aquel momento. Hace 5 años, 4 o casi 5 años, cuando Esperanza Caro de la Barrera accedió a la Secretaría General, me incluyó ya como secretario de Administración en su ejecutiva. Y bueno, pues me sorprende un poco cuando en el mes de febrero me llaman por teléfono Esperanza y me ofrece la posibilidad de ir con ella en la lista como dentro de su candidatura para las municipales. Me lo pensé mucho en un principio porque siempre tiene uno miedo, es un cambio también importante en la vida personal y en la vida familiar para cualquiera, pero bueno, pues al final decidí echarme para adelante y aquí estamos, a día de hoy. Lo de la portavocía, bueno, fue simplemente pues porque, como sabéis, hemos tenido una época convulsa dentro del partido porque por circunstancias de salud nuestra secretaria general actual tuvo que renunciar a su acta de concejala porque ya no se encontraba con ánimo y con fuerza. Y bueno, pues realmente me presenté voluntario en aquella reunión que mantuvimos con la ejecutiva. Me presenté voluntario porque creía que después de los resultados electorales que habíamos tenido en el mes de marzo, pues el partido necesitaba caras nuevas, necesitaba una renovación y reforzarse. Entonces creí que podía aportar y por eso decidieron que, bueno, a propuesta mía, pero decidieron que sí, que fuera yo el portavoz. Es el nuevo portavoz del PSOE, como bien ha dicho, viene del mundo de la educación, ejerce como profesor en el instituto de esta localidad, eso hace también que conozca bien el desarrollo de esta ciudad. Y bueno, yo quería hablar un poco de política municipal. Sabemos que es un momento de transición en el Partido Socialista. Iremos conociendo nuevas informaciones, pero de momento no hay previsto ningún movimiento interno, ¿no es así? De momento no hay previsto hacer público ningún movimiento interno, que movimientos por supuesto sí que lo hay, porque estamos trabajando y estamos sobre todo encaminados a esa renovación del partido y por supuesto que algún movimiento sí que hay, pero no es el momento adecuado estratégicamente sacar las cartas ahora mismo, pero yo sí que es verdad que quiero decir que más pronto que tarde los palmeños verán cómo en el PSOE vamos a tener una nueva Secretaría General y una nueva Ejecutiva que por supuesto ya se está trabajando en ello, no estamos quietos. Bueno, lo que sí toca es analizar esos 100 primeros días de gobierno de Matilde Esteo. Los electores en mayo decidieron que el Partido Socialista pasara a formar parte de la oposición en este mandato y el gobierno de Matilde Esteo ha cumplido esos 100 primeros días de gobernanza. ¿Cómo lo ve el Partido Socialista? Le hemos escuchado muy críticos en algunas intervenciones.
Pues sí, la verdad, porque ellos ya en campaña electoral anunciaban que iban a ser el gobierno del cambio y evidentemente así está siendo a nuestro juicio. Lo que pasa es que para nosotros está suponiendo un cambio que para nosotros representa un retroceso en muchos aspectos, sobre todo un retroceso democrático, como por ejemplo con el abandono de las víctimas del 36 de agosto de 1936, aquellas víctimas del franquismo pues, que fueron masacradas aquí en Palma, y de lo que hemos estado hablando en medios y en redes sociales en los últimos tiempos. Por un lado, también consideramos retrocesos democráticos, sus actitudes y sus comportamientos para con el resto de grupos políticos en el funcionamiento de los plenos. Y por otro lado, pues vemos como ahora mismo la máxima obsesión que creemos que tiene el Partido Popular, más allá de trabajar por Palma y de construir un proyecto de ciudad, están obsesionados, están demasiado volcados en lo que nosotros consideramos una campaña propagandística constante, en una obsesión por su imagen, por demostrar con diversas publicaciones y con unas profusas publicaciones constantes en las redes sociales, haciendo actividades cotidianas que son obligación simplemente de cualquier alcaldesa o de cualquier concejal delegado, vendiéndolo como si fueran hitos, como si fueran cosas muy importantes para hacer ver a la ciudadanía que trabaja mucho. Pero creemos que no está siendo así el caso, porque seguramente, por poner un ejemplo, a día de hoy, que estamos en octubre, todavía no tenemos una propuesta del equipo de gobierno de las ordenanzas municipales, las ordenanzas fiscales, que son, la base donde luego tenemos para hacer los presupuestos. Creemos que vamos con retraso en ese sentido y no nos han planteado todavía ninguna propuesta. Es decir, que no sabemos muy bien si es que están trabajando mucho exactamente en lo que están trabajando, porque proyectos propios, de momento no hemos visto que hayan iniciado ningún proyecto realmente importante, y más bien lo que están anunciando y vendiendo como suyo, pues son proyectos socialistas de la anterior corporación que ya estaban iniciados y que por lo tanto pues no deben de adjudicarse como suyo. Creemos que es una falta de respeto hacia los equipos anteriores que hemos estado trabajando por Palma y que deberían empatizar un poco más con la labor que hemos desarrollado en anteriores mandatos. Bueno, hemos escuchado también en algún medio de comunicación, en distintas entrevistas y ruedas de prensa que han ofrecido, que critican esa gestión por parte del Partido Popular en cuanto a un plan de choque de limpieza que puso el gobierno de Matilde Esteo nada más entrar, y que bueno, pues que para ustedes no deja de ser, bueno, cuéntemelo. Correcto, nosotros consideramos, le hemos puesto el apelativo de falso plan de choque porque realmente lo único que han hecho es desplazar a los operarios de limpieza desde nuestros barrios, desde nuestra periferia, para concentrarlos en la zona centro, y de esta forma pues que parezca que se ha limpiado más, cuando en realidad no es que se haya limpiado más, sino que se ha decidido limpiar algunas zonas de Palma en detrimento de otras. Además, con un gasto totalmente irresponsable en el baldeo de las calles, un consumo de agua brutal, que han hecho agua del aljibe municipal, que ellos además han dicho en medios de comunicación que según los técnicos es un aljibe que no hay ningún problema ni hay que preocuparse porque es un aljibe inagotable según los técnicos. Ya hemos pedido un informe técnico al ayuntamiento para que efectivamente puedan corroborar que esa circunstancia es cierta. Y si eso es así, pues creo que ya podríamos hacer un anuncio a nivel mundial diciendo que se han acabado los problemas de sequía en el planeta, porque aquí en Palma tenemos la solución, así que estamos deseosos de tener ese informe. Algo inverosímil, ¿no? Que haya un aljibe municipal de fuente de agua inagotable. Sí, inagotable yo creo que es su falta de pudor. Han criticado también, bueno, lo hacía la secretaria general, su actual secretaria general, Esperanza Cardo de la Barrera, en rueda de prensa recientemente, esa respuesta que decía el delegado de Hacienda, el primer teniente de alcalde, donde hablaba que se habían encontrado partidas presupuestarias a cero dentro del consistorio, donde hablaba también de falta de personal en algunas delegaciones o incluso de una deuda en la seguridad social. Bueno, pues vamos por partes. Voy a empezar con lo de la falta de dinero en las delegaciones. En cualquier ayuntamiento cuando se presupuesta para todo el año, es muy común que las delegaciones, pasado el ecuador del ejercicio, pues evidentemente haya falta de dinero. No me extraña
que el dinero de la cabalgata de Reyes, por ejemplo, esté gastado ya. Tampoco me extraña que el dinero del carnaval o el dinero de la Semana Santa esté ya también gastado. Ellos han accedido justamente en el verano, después de haber habido un montón de actividades que ya se han ejecutado por parte de las distintas delegaciones, y es una cosa muy normal que en algún momento del año pues las delegaciones o bien tengan que transferirse dinero entre ellas, o bien se eche mano de los famosos remanentes, porque quiero recordar que el Partido Socialista saliente del anterior mandato pues ha dejado 2,5 millones de euros en remanentes que ellos pueden utilizar como mejor les parezca, y si quieren regar de dinero sus delegaciones lo pueden hacer sin ningún problema, porque además tienen la mayoría absoluta para no tener que contar con el resto de partidos de la oposición a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Eso por un lado, en cuanto a la falta de dinero en las delegaciones. Me preguntabas también Sobre la falta de personal. sobre la falta de personal. Bueno, esto se explica también muy fácilmente. Tenemos que recordar que el gobierno de Mariano Rajoy, cuando la crisis económica de 2010, puso lo que se llamaba la tasa de reposición a cero. Esto, para que los palmeños lo entiendan, es sencillamente que a medida que se iban jubilando los trabajadores, pues no se podía reponer ninguno de ellos, porque la tasa que nos habían puesto era cero reposición. ¿Esto qué ha supuesto? Pues ha supuesto que con el paso del transcurrir de los años y las jubilaciones que ha habido pues que cada vez haya habido más puestos de trabajo sin cubrir. Por otro lado, también dicen que la relación de puestos de trabajo, que para que lo entienda la gente, es simplemente la plantilla que tiene un ayuntamiento de trabajadores y técnicos, que esa relación de puestos de trabajo para ellos no es adecuada o que no les gusta. Bueno, pues simplemente habrá que recordarles, lo primero, que esa estabilización que hubo y esa relación de puestos de trabajo resultante vino del trabajo y de la colaboración del ayuntamiento con los sindicatos. Las propuestas se fueron llevando a pleno y se llevó hasta en 4 ocasiones a pleno las modificaciones de la relación de puestos de trabajo. Y hay que decir que si ellos en esas 4 ocasiones votaron siempre a favor, hubo unanimidad en el pleno a la hora de aprobar la relación de puestos de trabajo. No entendemos cómo ahora se sorprenden y ahora dicen que es una mala relación de puestos de trabajo la que tenemos. Bueno, pues si no les gusta, no entiendo cómo votaron a favor en su momento. A lo mejor es que no lo miraron bien o no lo estudiaron con la suficiente profundidad, no lo sabemos. Y por último, me preguntabas también sobre la deuda existente de una deuda existente con la Seguridad Social. Bueno, deuda existente, ahora mismo no hay ninguna deuda, tengo que decir aquí que no hay ninguna deuda con la Seguridad Social, puesto que hemos hecho la consulta y la intervención a día de hoy nos dice que no ha llegado ningún requerimiento al ayuntamiento por parte de la Seguridad Social ni ninguna liquidación. Sí es cierto, y esto hay que explicarlo, que hubo en Palma del Río ciertos programas promovidos por la Junta de Andalucía, como el programa Más 30, donde se contrataba a trabajadores, un poco por dinamizar lo que es la economía de los pueblos y demás. Se contrataba a trabajadores y en esas condiciones que la Junta planteaba, pues ella ya estipulaba una serie de cuantías que debían de dedicarse. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que esto fue en todos los ayuntamientos de Andalucía, todos los ayuntamientos que se acogieron a estos programas. Ocurrió que, bueno, estos trabajadores estaban cobrando según el convenio general del trabajador, de su sector, su convenio sectorial. Pero claro, hubo algunos trabajadores que no veían justo cobrar menos que otros trabajadores del ayuntamiento que estaban realizando las mismas tareas y el mismo puesto, porque el convenio del ayuntamiento suele ser superior y mejores condiciones que un convenio sectorial de normal general. Entonces, bueno, pues eso se recurrió y efectivamente pues la administración le ha dado la razón, y esa es la causa de que ahora haya que regularizar unos pagos a la Seguridad Social, puesto que en su momento se les pagó una Seguridad Social por unos sueldos inferiores y ahora se les ha reconocido el derecho a que puedan cobrar según los convenios de cada ayuntamiento. Entonces, claro, lo que hay que hacer es una regularización de esas cuotas de la Seguridad Social, pero eso no significa que aquí haya cuotas impagadas en ningún momento por parte del Ayuntamiento de Palma del Río. Uh-huh. Bueno, defienden, como digo, la gestión del anterior equipo de gobierno, que ha criticado, como digo, el primer teniente de alcalde, y también han puesto sobre la mesa esa subida de sueldos de la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, que nada más llegar al gobierno desarrollaron. Pues sí, fue su primera medida, nada más llegar al gobierno. Lo que pasa es que, claro, automáticamente a los pocos días parece que la quisieron enmascarar con su famoso plan de limpieza de choque, para que la gente no estuviera pensando realmente en esa subida de sueldo tan injustificada, que nosotros consideramos que es injustificada. Además, hay que decir, y enlazando con lo de la falta de dinero en las delegaciones, bueno, pues yo diría que si ahora están quejándose de que no había dinero en algunas delegaciones,
y de que la situación de las arcas del Ayuntamiento del Río es mala. No entiendo yo cómo antes de subirse el sueldo no hicieron ellos un estudio y un análisis en profundidad de cuáles eran las cuentas del Ayuntamiento y si era procedente o no el hecho de subirse los sueldos. Hay que recordar que la subida de sueldo de la alcaldesa ha supuesto un 21,13% respecto de la alcaldesa anterior, y que la subida del primer teniente de alcalde ha sido del 24,3% respecto del primer teniente de alcalde que teníamos en la corporación anterior. ¿Qué supone esto? Bueno, pues si miramos los números de cuánto ha subido, por ejemplo, las pensiones este año, vamos a ver que ha subido un 8, lo que significa que ellos se han hecho una subida que triplica a la subida de los pensionistas de nuestro país. O si miramos a la subida que ha experimentado este año, que además ha sido histórica, del salario mínimo interprofesional, pues vamos a ver que ha subido un 8,5. Es decir, que una vez más se han subido casi el triple. Se suben casi el triple, injustificadamente, casi el triple que el sueldo de los trabajadores o la pensión de nuestros mayores, lo que nos parece bochornoso. Uh-huh. Bueno, Alejandro, a grandes rasgos hemos hecho un repaso de lo que han criticado del gobierno de Matilde Esteo. ¿Cómo piensa, con este primer balance de estos primeros 100 días, cómo piensa que va a ser el gobierno de estos 4 años del Partido Popular? Bueno, pues es una incógnita porque realmente ellos ahora mismo, como decía al principio de la intervención, todavía no nos han explicado cuál es su proyecto de ciudad. De manera que estamos un poco en la incógnita, pero lo que sí que ya podemos atisbar es, por ejemplo, su falta de interés a la hora de defender los derechos de los palmeños ante las administraciones como puede ser la Junta de Andalucía, de su jefe Juan Manuel Moreno Bonilla. Eso por un lado, porque no se pone al lado de los palmeños en cuestiones como la defensa de la sanidad que ya sabemos que aquí en Palma del Río está en una situación tremenda y crítica. Tampoco se pone al lado, por ejemplo, de nuestros mayores, que todavía no pueden utilizar las instalaciones de su centro de participación activa con normalidad después de meses de retraso, y no se pone al lado tampoco de los tenía por aquí cosillas a apuntar. Sí, no se pone al lado de sus barrios, no se pone al lado de los barrios, porque bueno, hay muchos barrios que se han quedado fuera de ese plan de choque de limpieza. Entonces creemos que están haciendo unas actuaciones preferentes en las zonas más céntricas de la ciudad. Así que también vemos, por otro lado, y nos tememos que van a ser 4 años duros en cuanto a un retroceso en la cultura de Palma del Río. Tenemos que ver simplemente cómo en estos días, hoy mismo debería estar celebrándose la Feria de las Tres Culturas, aunque también se conoce como Feria Medieval, una feria que ellos han borrado de un plumazo, echando por tierra pues el trabajo de asociaciones como por ejemplo EMPA, que llevan muchos años desarrollando una labor importante en esta feria medieval, y además pues una feria que también creaba actividad económica y promovía el hecho de que vinieran visitantes a nuestra ciudad y el turismo y demás. Así que, bueno, pues eso es otra cosa que lamentablemente creemos que va a ser la tónica durante los 4 próximos años. Un retroceso democrático también, como ya dije al principio, en aspectos como, por ejemplo, el abandono de la memoria de las víctimas del franquismo en Andalucía, o sus formas de actuar con respecto del resto del grupo de la oposición. Nos preocupa también una cosa muy importante, que es su falta de capacidad de gestión, porque no sabemos muy bien, como dije antes, los presupuestos de Palma del Río por dónde van a salir este año, y esperamos que su propuesta vaya en la línea de cumplir con sus compromisos electorales que ellos adquirieron. Ellos se comprometían en campaña electoral a bajar un 3% las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio. Bueno, pues que cumplan con sus compromisos que han adquirido, cosa que ya adelanto yo aquí que creo que no se va a cumplir. Así que va a ser también una legislatura que yo creo que va a ser de muchos incumplimientos de su propio programa electoral, que lo iremos viendo con el devenir de los años. Bueno, pues Alejandro, iremos comentando más sobre la política municipal. El invitado queda cada vez que quiera a nuestro plató a charlar, a debatir sobre asuntos de actualidad municipal. De momento nos queda pendiente hablar también de las distintas sesiones plenarias, porque en cada pleno suelen salir temas importantes y queremos tratarlo también con todos los grupos que forman parte de la corporación municipal. Alejandro, muchísimas gracias por estar en este plató, te esperamos muy pronto. Muchas gracias
y volveremos a encontrarnos. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a continuar con la programación habitual de Canal Palma del Río, así que sigan con nosotros.